Listo, muy bien, muchas gracias a todos y todas. Reciban un cordial saludo. Hoy miércoles 9 de septiembre de 2020 estamos ya en nuestro encuentro semanal de Economía Política de la Comunicación, nuestro encuentro de los miércoles, nuestro encuentro de acercarnos con la realidad, con el acontecer nacional, con el acontecer regional en nuestra dinámica de trabajo. Eh, Vamos esperando, bueno, ya tenemos 15 personas conectadas en la sala, muy bien, ya estamos un gran porcentaje de nuestro equipo de economía política. Listo, ya estamos por acá, muy bien, ahí se conecta nuestra concursante número 16, iba a decir, nuestra integrante número 17 ya tenemos un buen número de integrantes, así que podemos iniciar. Bueno, muy bien. Vamos a ver lo siguiente. El día de ayer estuvimos trabajando un poco algunos conceptos, ¿no?, importantes a tener en cuenta para comprender las dimensiones económicas de la comunicación. Una de esas dimensiones tiene que ver con todo el proceso del trabajo, de las dinámicas del mercado laboral, de las dinámicas del trabajo y demás. Y para ello estuvimos examinando algunas características específicas del mercado de trabajo, ¿no? Hablamos un poco sobre el salario, sobre los derechos que tienen los trabajadores, sobre las condiciones laborales, contractuales, estuvimos hablando de contratos específicos. Y la idea es que el día de hoy podamos hacer un encuentro más cercano a la realidad de la comunicación social, de los comunicadores y las comunicadoras. Y para ello lo que queremos es contrastar cómo todo eso que nosotros miramos a nivel conceptual lo podamos ver reflejado ya en la situación laboral, en la situación de trabajo de los comunicadores y comunicadoras egresados del programa de comunicación social de la Universidad Mariana. Ya, eso me parece muy importante. Nosotros estuvimos mirando la otra vez la conferencia que hablaban sobre las dinámicas laborales y de trabajo en el contexto nacional, pero ahora es importante aterrizarlas al contexto regional, a nuestros egresados del programa de comunicación social. Para ello, me he permitido traer una invitada a la tarde de hoy, la profe Marcela Hidalgo Paz. Ella es comunicadora social de la Universidad de Santo Tomás. Ya creo que muchos de ustedes la conocen, algunos otras compañeras no habían podido conocerla. Es comunicadora social, docente del programa, magíster en estudios socioambientales, especialista en resolución de conflictos, y principalmente ha trabajado un proyecto de investigación que tiene que ver específicamente con las dinámicas del mercado laboral, con las dinámicas de trabajo, de los entornos de trabajo también, de los egresados del programa de comunicación social de la Universidad Mariana. Por eso, ¿quién mejor que ella que nos pueda dar un panorama sobre cuáles son las tendencias de esa dinámica laboral, de esa dinámica de trabajo? La invité con el objetivo de que nos pueda compartir a todos nosotros unas características principales de su proyecto de investigación, se recolectó la información, qué resultados se obtuvieron, y de esta manera pues nosotros podemos tener unos insumos para la clase del día de hoy. En este sentido, vamos a trabajar en dos momentos. En el primer momento, pues vamos a escuchar a la profe Marcela Hidalgo en la presentación de esos resultados de investigación que establecen las tendencias, los indicadores. Y en el segundo momento de la clase, aproximadamente a partir de las 5, ya podemos establecer como algunos puntos específicos que se abordaron en la presentación, algunas preguntas por parte de ustedes para enriquecer el debate. ¿Listo? Esa es la dinámica que vamos a desarrollar entonces el día de hoy, pendientes a los chicos y chicas que están como responsables del acta, del encuentro, a tomar nota de los planteamientos que se establezcan. Así que, bueno, sin más, le doy la palabra a la profe Marce para que nos pueda compartir entonces esas experiencias, esos conocimientos trabajados en el proyecto de investigación y que pues nos pueda enriquecer y alimentar nuestra perspectiva sobre la economía política de la comunicación.
Así que, profe, le escuchamos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? Qué gusto volver a verlos, entre comillas. Hola, ¿Cómo vamos? profe. Yo, profe. Saludos, profe. Bueno, profe, buenas tardes. Hola. Bueno, muchas gracias por este espacio. También para que hablemos un poco sobre nuestra posible realidad o nuestras posibles realidades dentro del campo laboral. Bueno, les cuento un poquito por qué les voy a hablar de este tema. Y es que cuando yo ingresé como docente del programa de comunicación, a uno le encomiendan varias misiones, ¿no? Y una de ellas fue asumir la responsabilidad de una investigación que estaba relacionada con indagar en el impacto de los comunicadores sociales graduados de la Universidad Mariana en el contexto regional. Es decir, ellos cómo se han desempeñado, qué dificultades, qué alcances y qué características tiene ese mercado laboral que está abierto para nosotros en nuestro contexto local. Y fue un ejercicio pues que se desarrolló durante el 2018, el 2019 terminó, y digamos que en el inicio de este semestre pues se hizo como toda esa fase final de construir un documento, porque como ustedes saben, todas estas investigaciones y cuando ustedes finalmente se enfrenten a la investigación, pues van a tener también que realizar un ejercicio escrito, descriptivo, bueno, con diferentes características sobre los principales hallazgos de esa investigación. ¿Y qué resultó de ahí? Pues resultaron varios temas que ahorita les quiero compartir a ustedes. ¿Por qué surge esta investigación? Porque nosotros, dentro de nuestros procesos de mejoramiento internos del programa y en general de todos los programas de cualquier disciplina, cualquier área en el país, están llamados, si no sé si se quiere la palabra, están llamados a realizar procesos de evaluación y de seguimiento de sus egresados para conocer ellos en qué están, en qué andan los egresados, cuáles han sido como esas dificultades dentro de sus escenarios laborales o esas dinámicas incluso dentro de los escenarios laborales. Y esto es importante hablarlo desde los primeros semestres porque de esta manera a ustedes les va abriendo un panorama y les va generando una reflexión sobre qué, qué retos vienen después de que ustedes obtengan su título profesional y qué retos están ahorita llamados a asumir como estudiantes del programa de comunicación social. ¿Ok? Cuando yo era estudiante, a mí alguna vez un profesor, y yo siempre recuerdo eso como con mucha, como con algo de gracia incluso, y él siempre nos decía, ¿ustedes para qué estudian esta vaina? O sea, se van a morir de hambre, así, literal. Y nos lo decía muchas veces. Pero entonces uno tiene como mucha ilusión en el proyecto de vida que ha asumido o que ha decidido asumir. Y pese como a esas características que él nos comentaba, porque yo estudié por allá en el 2010, más o menos me gradué en el 2011, y en esa época el contexto era pues no sé si más complejo porque no tengo como un panorama muy claro, pero sí era difícil y siempre ha sido difícil, siempre ha sido complejo el escenario laboral para nosotros. Sin embargo, no es que todo se haya echado a perder ni que todo esté perdido, no, al contrario. Hay muchas alternativas que desde este momento ustedes pueden ir implementando dentro de su proceso profesional y formativo para que esa, esa adaptabilidad suya al escenario laboral y esa inserción suya en el mercado laboral sea más exitosa y sea más correspondiente con esa expectativa y esa ilusión con la que ustedes han entrado a ser parte de los profesionales de este programa. Este profe que les cuento nos decía siempre un comunicador, o bueno, en ese caso un periodista porque él era periodista, él decía, para que un periodista tenga un salario, digamos, que alcance el mínimo, debe realizar un trabajo extenuante, un trabajo intenso.
y él nos lo ponía en cifras. Él nos decía, mire, por una nota de un periódico, a usted le están pagando 1.500 pesos, ¿sí? Entonces, piense usted cuánto le cuesta irse a usted, desplazarse a obtener la noticia. O sea, un bus ahorita me cuesta, ¿cuánto? 1.800, bueno, en esa época, y en Bogotá, imagínense. Aún más caro, perdón, aún más costoso. Entonces él decía, a usted le pagan por una nota 1.500 pesos, 1.800, cuando es de más extensión 2.000, pero eso ya es siendo así, pero súper amiga o amigo del editor, ¿sí? o del medio. Marce, no sé si los demás están escuchando, no estoy No, profe, creo escuchando. que se cortó. Se le fue el wifi. Creo que tiene fallas. Veamos qué pasa, pero me le escribo. Sí, dice que tiene un problema de conexión, ya ahorita se conecta. No se olvide que al finalizar la presentación de la profe estaré registrando las participaciones, ¿no? Las preguntas, comentarios, todas las contribuciones que ustedes pueden dar al encuentro. En especial a los que van 0, 1 o 12 participaciones. Por ahí hay todavía estudiantes que no hemos escuchado la voz. Entonces luego van a decir, ¿por qué tengo 0? Si no se le escucha ni la voz. Ya dice que se está conectando, veamos, ya. Te vemos, sí, ahí te escuchamos. Perdón, se desconectó, se cayó la red. Esto siempre pasa. Bueno, les contaba en qué íbamos, no sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Los 1.800 pesos del bus. Eso, efectivamente. Entonces él nos decía eso, ¿no? Y por una foto bien tomada, pues que sea así de la calidad y que sea pues la primicia, le pueden estar pagando entre 2.300, 2.500 pesos. Entonces, él nos ponía como el escenario en la mesa y decía, haga usted la cuenta de cuántas notas debe escribir, así como freelance, ¿no? Y cuántas fotografías, buenas fotografías debe tomar usted para tener al menos el mínimo, ¿no? Como un salario. Entonces, en ese momento, pues era un escenario absolutamente dramático para nosotros. Sin embargo, como les digo, dentro del proceso formativo uno encuentra diferentes espacios, diferentes oportunidades, ¿no? Y eso pues es lo que finalmente le lleva a uno a formarse y a construirse como un profesional de la comunicación. Y todos somos absolutamente diferentes y todos tenemos unas cualidades y unas capacidades diferentes de las que debemos valernos o de las que debemos hacernos amigos y amigas para poder diferenciarnos y competir en ese escenario laboral que es muy complejo. Entonces, bueno, pues ya digamos como con esa introducción, ya y entrando en materia en este momento de la investigación que les comento, surge por esa necesidad de conocer cómo están nuestros egresados graduados en las primeras 4 cortes del programa. Porque si bien el programa de comunicación tiene muchos años, hubo un momento en el 2012 en que dijeron hay que renovar este programa precisamente por eso mismo, porque se necesita que la academia le corresponda al entorno donde está, ¿sí? Porque se necesita que la academia le responda también a esas necesidades del entorno. Entonces, en ese momento, en el 2012, dijeron hagamos una reforma, porque además es una de las directrices del Ministerio de Educación Nacional, y dijeron hagamos una reforma del programa, miremos cómo está el tema de los cursos, bueno, todo, digamos como toda la estructura académica,
y ahí inició un nuevo programa y unos nuevos profesionales con otro perfil. Y en el 2016 egresó la primera corte de graduados de ese nuevo programa, de esa nueva propuesta, y el estudio se hizo entre el 2016 y el 2018. Entonces, les voy ahorita como a presentar los principales hallazgos, porque es una investigación pues un poquito amplia, ¿no? Extensa. Fue un ejercicio mixto. ¿Qué quiere decir mixto? Que se aplicaron herramientas cualitativas y cuantitativas de investigación, es decir, que aplicamos unas encuestas y aplicamos unas entrevistas y un grupo focal. Esas entrevistas estuvieron aplicadas a los graduados, a una muestra de graduados, pero también a unos empleadores. ¿Por qué? Porque queríamos hacer también esa comparación o esa visión y esa complementariedad desde la visión del que nos ve trabajar, ¿no? O el que emplea a nuestros comunicadores. Entonces, esta es nuestra muestra de estudio. Les voy a presentar ahorita la caracterización. Entre el 2016 y el 2018 se graduaron 44 profesionales de la comunicación. Sin embargo, en la encuesta participó una muestra de 28. ¿Por qué? Pues por diferentes razones, por disponibilidad, porque de pronto no teníamos el contacto de todos los graduados, ¿cierto? Pues se les hizo la invitación, eso sí, a todos, pero pues no todos responden y atienden a este tipo de llamados. Sin embargo, obtuvimos una muestra, pues, que nos permitió tener como ese balance, ¿no? De la situación laboral de los comunicadores. Entonces, teníamos una equidad, ¿no? En la muestra, 14 mujeres y 14 hombres. 23 de los 28 encuestados residen en la ciudad de Pasto. Este fue uno como de los principales hallazgos, porque pues vimos que había una especial concentración de los comunicadores en la ciudad de Pasto, ¿no? Si bien existían o se reportaron residencias o profesionales que residen en otras partes, inclusive del país, estas personas en su mayoría no se encontraban en situación de empleo. Entonces, y otros migraron por situación de empleo, por cuestiones de empleo, pero también de manera ocasional. Entonces, esa es como otra de las dinámicas a las que uno se enfrenta, ¿no? A esa migración donde está la oportunidad. Entonces, y a ellos se les facilitaba mucho porque por acá, por ejemplo, bueno, más adelante vemos esa misma situación familiar o ese estado civil que se denomina de estar solteros, ¿no? De no tener una familia y facilitar pues esa movilidad de ellos. El 67% de los encuestados se encontraba entre los 23 y los 27 años de edad, que pues es más o menos la edad en la que ustedes se van a graduar aproximadamente, ¿no? Cuando ya hayan cursado el 9º semestre. Y generalmente, pues, en la mayoría de los casos se demoran un poquito más, un semestre, máximo 2 semestres más, por efectos de trabajo de grado o cualquier otra situación académica que haya surgido. El tiempo promedio de graduación de estos profesionales fue entre 5 años y 5 años y medio, por razones como las que les menciono en este momento. Y finalmente, dentro de la caracterización, pues el estado civil, el 97% de los encuestados manifestaron estar al momento de la aplicación de la encuesta ser solteros y solamente una persona en estado civil casado. Y el resto, digamos que pues en esa misma situación les permitía un poco más esa movilidad. Bueno, esa es la tabla de la caracterización. Bien, vamos entonces ahorita a revisar, me confirman si están viendo mi pantalla, por favor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola. Sí, profe, aquí Sí, está. profe, sí se lo escucha. Sí, profe, sí se lo escucha. Vale.
Muchas gracias. Ok, entonces la investigación se denominó Desafíos del entorno laboral del comunicador social de la Universidad Mariana, graduado entre los años 2016 a 2018. ¿Qué sucede? Que ya estamos en el 2020, entonces este panorama pues puede haber tenido algunas variaciones, por eso en este momento el reto es continuar con la aplicación de este mismo cuestionario para los graduados entre 2019 e inicios de este año. Marce, no estamos mirando la presentación. Está la fotografía todavía de la caracterización. Voy. Listo. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí ya. Ajá. Bien, entonces por acá teníamos el nombre de la investigación y aquí algunos de los elementos importantes dentro de la investigación. ¿Se encuentra trabajando actualmente? Esta respuesta, 23 de los 28 encuestados dijeron que sí. Sin embargo, no todos estaban vinculados a la comunicación. O sea, esta es una cifra, digamos, general de quienes están vinculados y quienes no están vinculados. De ellos solamente, o sea, de estos 23, solamente 18 personas de 28, que corresponden al 65%, ejercían en el momento de la encuesta su profesión como comunicador social en cualquiera de las áreas, periodismo, organizacional, audiovisual, en fin. Listo, y el 35% pues no se encontraba vinculado. Ahorita vamos a ver un poco más de esa profundidad y de otros aspectos que están allí, digamos que son transversales a esta situación. ¿Qué encontramos también? Bueno, aquí hay dos elementos. Uno de ellos, el campo de mayor vinculación digamos, no solo de mayor vinculación, sino de la vinculación primaria o la primera vinculación o la primera experiencia laboral que tenemos está en el campo del periodismo. Pero, ¿qué sucede? Que es un campo que pese a que te abre sus puertas ampliamente, es un campo que que no te ofrece muchas garantías laborales. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo me puedo vincular a través de la pauta publicitaria. ¿Esto qué significa? Que yo tengo que vender pautas publicitarias a diferentes organizaciones o a diferentes actores para que yo pueda mantener mi plaza o mi lugar de trabajo en el medio escrito, radial o audiovisual en el que yo esté vinculada. ¿Esto qué implica? Que tenga que vender muchas pautas para poder tener un buen salario y para poder también tener en línea mis prestaciones laborales o mis prestaciones, sí, así se llaman, ¿cierto? Las prestaciones sociales, perdón. Entonces, bien, esa es la característica del periodismo, ¿no? ¿Nos podemos vincular? Sí. ¿Te dan empleo sin experiencia? Sí, pero con unas características en las que se exceden también los horarios laborales, no hay amplias garantías de vinculación o laborales o de permanencia o del pago de estas otras garantías laborales, no existen, son muy nulas. Entonces, esa es la característica. Sin embargo, lo que nos permite vincularnos a este escenario es la experiencia. ¿Sí? Entonces, como yo estoy recién egresada, no tengo tanta experiencia, ¿cierto? Al menos certificada. Entonces, ¿qué sucede? No, pues yo veo la oportunidad y la tomo. ¿Por qué? Me quedo ahí 1 año, 2 años, estoy haciendo experiencia, estoy conociendo gente. Esa es la otra oportunidad que permite este espacio, ¿sí? O este entorno, este escenario. Pero para eso, para poder tener también como esa complementariedad en el tema de los salarios, también hay otras alternativas como vincularme a otros espacios, ¿sí? Tener más de un empleo. Y en ese caso también se les preguntó si ellos tenían o habían accedido a más de un empleo. El 14% de ellos manifestó que sí, que tenían más de un empleo, pero principalmente personas que estaban vinculadas al área o al campo del periodismo. ¿Por qué? Pues porque se necesita, como les dije hace un momento, ampliar esa expectativa salarial o esas posibilidades salariales también. Aquí digamos que había otro elemento importante que resaltar y es precisamente esa flexibilidad de los comunicadores de poder tener emprendimientos independientes,
¿sí? O de poder trabajar como freelance en otros campos. Entonces, hay mucha esa disposición también de los comunicadores para poder asumir un reto acá, otro reto acá. Sin embargo, cuando el ejercicio el ejercicio laboral implica mucho desgaste de tiempo, esto no es posible, ¿sí? O mucha inversión de tiempo, esto no es posible. Y quienes optaban más por ese empleo también, por empleos alternativos, perdón, o por otros empleos complementarios, estaban vinculados al tema de la comunicación organizacional. ¿Y esto por qué se da? Porque la comunicación organizacional te permite y te flexibiliza digamos, como en el ámbito de poder proponer o realizar trabajos alternos para ciertas organizaciones, porque muchas organizaciones, y esa es una característica también de las organizaciones en la región, y es que buscan trabajadores por el momento, ¿sí? Que me realicen este ejercicio o esta tarea que tengo de urgencia y ya. Entonces, a los comunicadores organizacionales se les facilita mucho eso también y se adaptan fácilmente a esas oportunidades laborales. Bien, a la siguiente pregunta, el estado pues actual en términos de su vinculación laboral. Tenemos 4 personas con emprendimientos, pero de las cuales una sola tenía un emprendimiento dentro del área de las comunicaciones, los demás eran otro tipo de emprendimientos, venta de ropa, elementos de belleza, en fin, alimentos. Empleado, 8 personas se encontraban empleadas. Como independiente, esto también digamos que pues se relaciona con lo que les acabé de mencionar, ¿no? 10 de los 28 encuestados pues se encontraban en ese momento realizando ejercicios como independiente y no necesariamente pues lo catalogan como una vinculación laboral, precisamente pues porque el trabajar de manera independiente pues tampoco garantiza que tengas esa estabilidad, sino que haya como esa fluctuación y que todo dependa de lo que vaya saliendo por el momento, ¿no? Como contratista, 2 personas y desempleados 4, que en este caso eran 2 mujeres. El estudio, aunque no lo indagó a profundidad, porque de pronto no era como el objetivo, aunque podría ser un objetivo posteriormente para conocer esa diferenciación entre mujeres y hombres, pues también identificó una brecha salarial. En ese caso encontramos que las mujeres pueden percibir menos de un salario a un salario mínimo legal vigente dentro de su quehacer, a diferencia de los hombres que pueden estar ganando entre 2 y 3 salarios mínimos legales vigentes, ¿no? Entonces, ahí digamos que alcanzamos a ver como unas diferencias y esto, pues como les digo, no se pudo profundizar o de pronto no se profundizó un poco más, pero sí es como un tema en el que se podrían encontrar varias reflexiones posteriores acerca del argumento, ¿no? Porque se da eso, qué factores intervienen allí. Sin embargo, pues se hizo como, mirando como la novedad, pues se quiso hacer también una profundización en ese tema. Aquí tenemos un gráfico de los graduados según el salario que están percibiendo, que reciben, y el tipo de contrato que tienen, que ustedes pues ya los conocen un poco más, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Quién me colabora? ¿Qué alcanzamos a identificar? Mírenla un ratito, no sé si la alcanzan a ver claramente, se las voy a ampliar ahí. ¿Qué reflexiones podemos obtener de este gráfico? Los escuchamos. Que pues hay un gran número de comunicadores que se encuentran con contratos indefinidos. También hay muchos que son OPS y obra labor. Término fijo no son tantos, la verdad. Muy bien. Pero bueno, o sea, están a término indefinido, pero no hay, digamos, como, bueno, a ver, un momentito, ya acá está. Sí, hay un amplio, digamos, un importante nivel salarial, ¿no?
a término indefinido. ¿Qué más podemos ver? Yo, profe, pues otra cosa que uno puede ver es que al menos el promedio que está recibiendo la gente es que lo mínimo que le van a pagar es un salario mínimo, ya que en 3 de las 4 gráficas aparece un salario mínimo, en 3 de las 4 aparece 2 y en 3 de las 4 gráficas aparece que les pagan 3 o más salarios mínimos. Solo en la de obra labor aparece que le pagan menos de un salario mínimo al comunicador. Uh-huh. Y además en el contrato de prestación de servicios, ¿no? También, o sea, pues imagínense las características de esta situación. Vemos también esta modalidad, digamos, como un elemento que también está presente y que al menos garantiza que haya un ingreso, pues así sea, digamos, pequeño, pero pues hay algo que hacer, ¿no? En ese aspecto. ¿Alcanzamos a ver otro análisis u otra reflexión aquí en este gráfico? Pues una de las cosas que, hoy perdón por eso, una de las cosas que se ven, pues fue lo que usted mencionó anteriormente, que fue como la desigualdad del salario entre las mujeres, o sea, aquí se observa como en la gráfica el tema del salario mínimo y el tema de menos de un salario mínimo, y ahí dice que, o sea, el rojo me imagino que son las mujeres, ¿no, profe? No, los colores, el azul es menos de un salario. Aquí estamos viendo los salarios y el tipo de contrato. Entonces, Ok, y los personajes, entonces me confundí. los personajes los tenemos por acá. Ya, pero sí se ve la desigualdad del salario entre mujeres y hombres en las estadísticas. Sí, efectivamente. Entonces, esa brecha salarial se seguía manteniendo, ¿sí? Aunque aquí, digamos, la vemos desde otro enfoque, pues que aquí, digamos, comparamos ese salario con el tipo de contratación, ¿cierto? Pues, por ejemplo, acá en el indefinido, en el contrato indefinido, pues, hay una mayor posibilidad de tener o de percibir mejores sueldos, ¿cierto? En OPS, pues salarios que apuntan al mínimo, ¿sí? O bueno, máximo 2, 3, pero ya dependiendo de la organización, ¿no? O del sector, si es público o privado. Estos ejercicios de obra o labor, pues que son como muy esporádicos también y que te pueden decir, no, yo le pago por este trabajo 200, 300 mil pesos, ¿no? Y a término fijo, bueno, ahí vemos también como unos salarios que oscilan entre 1 y 3 salarios mínimos, pero también son como muy escasos, ¿no? Los quienes pueden acceder a este tipo de contrataciones. En cuanto a la brecha salarial, encontramos que las mujeres enfrentan mayor desempleo, ¿sí? Sin embargo, cuando se vinculan de manera más rápida. O sea, ellas pueden, digamos que está como, la balanza está como que a veces se va para un lado y a veces para el otro. Entonces yo me gradúo y puede ser que me vincule rápidamente, pero duro menos tiempo vinculada laboralmente. Y generalmente hay otra cara de la moneda que está relacionada con el desempleo y que afecta a las mujeres. En el caso de los hombres, ellos enfrentan menos desempleo, pero se demoran un poco más en conseguir empleo. Entonces, ellos están más empleados que las mujeres, pero su vinculación es un poco más tardía, tardan un poco más de tiempo en vincularse. Sin embargo, y también a diferencia de las mujeres, presentan mayor permanencia en los puestos de trabajo. Eso fue lo que faltó un poco indagar, creo que podría ser un elemento también interesante de análisis posteriormente, ¿no? Como les digo, pues fueron hallazgos que fueron surgiendo como en el camino. Marce, Tiempo, sí, ¿alguna pregunta? tenemos acá una pregunta en el chat. Ya. Valentina Garcés nos pregunta si esos gráficos o estos salarios
¿Aplican cuando todos tenían el rango de profesional o algunos tenían Sí. especialización o maestría? Bueno, ahorita vamos a ver un tema, creo que más abajo está el tema de las vinculaciones, digo, de los estudios posteriores, pero no fueron, digamos, no fue significativo. Creo que más adelante lo podemos ver. No se comparó tampoco este tipo de vinculación con si ya tenía un posgrado o no. Sin embargo, se alcanzó a identificar que el tener un posgrado tampoco es garantía de que usted pueda vincularse fácil y rápidamente al escenario laboral. La mayoría de los encuestados reportó haber realizado diplomados, otros cursos cortos o cursos de corta duración, más que haber enfrentado una especialización o una maestría y mucho menos un doctorado. O sea, no había, digamos, como ese registro hasta ese momento. Unos casos también reportaron volver a haber estudiado o haber iniciado otro pregrado precisamente por esas características. Bien, el tiempo de vinculación al primer empleo, esta es la generalidad, entre 0 y 12 meses o hasta un año, 20 personas, es decir, que podemos estar deambulando por el mundo hasta un año. Pero esto, digamos que es positivo y además es en términos digamos, del promedio nacional, pues estamos bien porque hay profesionales de otras áreas o del mismo campo en otros sectores del país que pueden tardar un poco más de esos 12 meses. Entre 13 y 24 meses, perdón, 3 o 4 personas, creo, más de 4 años una persona, y no respondieron 3 personas en este espacio. También había una diferencia entre el sector privado y el sector público de vinculación. En el caso del sector privado, de este escenario del sector privado, se presentó que hay o se identificó mayores y mejores, en cierta manera, oportunidades laborales. O sea, cuando usted va a revisar las posibilidades de vinculación son más amplias en este sector. Pero en el sector público hay unas condiciones laborales más amplias, ¿sí? Más importantes. Pero ¿qué sucede? Usted puede recurrir a ellas en la mayoría de los casos cuando ha accedido a esta vinculación por contactos, ¿sí? Porque tenía una referencia, un conocido, amigo de Pepito, amiga de Pepita, y lo vincularon. Y entonces ahí, digamos, hay una mejor remuneración en el sector público. Pero también la dificultad es cómo llegar a esos contactos, ¿no? Y muchos de ellos implican estar también enfrentando la amplia competencia o la pelea por estos puestos. Y no solo eso, sino que también al sector público yo accedo muchas veces a puestos por convocatoria, ¿sí? Si bien pues te remuneran de mejor manera, te dan muchas más garantías, pero tienes que pelear y competir con un montón de gente que está altamente calificada en todo el país. Entonces, por ejemplo, en las convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil, a usted le piden esta vida y la otra de todos los requisitos, y la experiencia y las certificaciones. Pero, y pasar filtros, ¿no? Pasar varios filtros, exámenes y demás. Entonces, esa es como la característica de estos dos sectores. Luego que pues sean como escenarios que no están tampoco tan abiertos a la convocatoria, ¿ciertos? O a que yo pueda acceder a ellos por bolsas de empleo. Es bastante limitada esa oferta a través de las bolsas de empleo, y ustedes, si quieren hacer el ejercicio o ya lo hicieron, pueden darse cuenta de eso. O sea, van a ver que si revisan Computrabajo, El Empleo, etcétera, todas estas otras bolsas de empleo, es muy escaso, quizás nulo, la oportunidad de convocar comunicadores sociales para trabajar acá en esta región específicamente, ¿no? Si hay bastante o si hay mayor demanda en otros sectores del país, porque yo lo he visto. Sin embargo, acá es muy escasa, casi no lo vamos a encontrar en esos anuncios clasificados de Internet. Y mucho menos los clasificados tradicionales de los diarios o de los periódicos, no.
ahí sí no es que, ahí no vamos a encontrar nunca nada para nosotros. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver, este es como otro resumen de los resultados. Aquí vamos a indagar en otros aspectos. Bien, esto tiene que ver con la pregunta que hicieron ahorita, que hizo la compañera. Pero digamos que se trató como de indagar, pues sí trataron de continuar estudiando posteriormente. Luego de finalizar la carrera profesional, usted continuó estudiando. La mayoría estudió cursos de corta duración, igual que los diplomados, ¿sí? La especialización 9%, maestría 11%, que me parece que eran 2 o 3, me parece. La formación, bueno, en investigación académica, personas que quisieron como entrar en este ámbito académico, realizaron otro pregrado 2 personas y pues hasta el momento nadie había registrado un doctorado. Principalmente estos cursos como diplomados y cursos de corta duración estaban relacionados con temas más prácticos, como más técnicos también, que demanda el contexto. Entonces, temas, por ejemplo, como relacionados con el marketing, un poco con el audiovisual también, y otros temas que generalmente pues son los que ellos optan por estudiar estas áreas precisamente porque es lo que está pidiendo el contexto, y ahorita les voy a mostrar qué es lo que está pidiendo, qué demanda el contexto. También se indagó en la pertinencia de la formación académica y la calidad de la misma. Este fue un tema álgido. ¿Por qué? Porque la etapa en la que los graduados o la etapa de los graduados de la muestra fue un periodo de transición, ¿sí? Y fue un periodo de transición y de organización de muchos temas internos del programa, entre ellos todo lo que tenía que ver con la planta profesoral, los mismos cursos, la parte administrativa, en fin. Entonces eso generó cierto, ¿cómo decirlo?, ciertas dificultades dentro del proceso de ellos, que pues bueno, se vieron reflejados un poco en la investigación, ¿no? Entonces aquí estamos comparando la calidad, si fue regular, buena o excelente, con la pertinencia, es decir, qué tan pertinente y conectada estuvo esa formación con la realidad que ellos están viviendo o que existe en el departamento. Entonces aquí también les quisiera como dar la oportunidad a ustedes para identificar o compartirnos algunas reflexiones en torno a este tema. ¿Qué alcanzamos a ver aquí? Entonces tenemos la calidad regular, buena o excelente, que son las barras de colores, y por acá tenemos si fue pertinente o no fue pertinente la formación. ¿Qué alcanzamos a ver? ¿Cuál es la distinción, muchachos, señoritas, entre calidad y pertinencia? ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es que sea de calidad y otra cosa es que sea pertinente. Partamos de ahí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién nos explica? Yo, profe, buenas tardes a los profes, buenas tardes a los compañeros. Y bueno, pues no, bueno, sí, consulté un poquito ahorita, precisamente porque no tenía muy en cuenta el concepto de lo que es ser pertinente. Pero aquí la definición dice que es adecuado u oportuno en momento o una ocasión determinada. Y la otra que fue, ¿cuál era la otra, profe? Qué pena. Calidad, la calidad. Calidad, ¿no? Eso. Entonces yo pienso que, por ejemplo, cuando un comunicador va a hacer algo con calidad, pues pienso que tal vez, o mejor dicho, va a ser un trabajo así como de calidad, tal vez uno lo va a hacer de la mejor manera, y aparte porque el conocimiento también como que le ronda, pues
por decirlo así, no sé cómo expresarlo. Y posteriormente, con el otro concepto de pertinente, dice que es adecuado u oportuno en un momento o una ocasión determinado. Pues yo hago alusión como que en el caso de cuando uno va a ejercer, entonces fue pertinente, digámoslo así, que esa empresa, por ejemplo, en el momento, a ver cómo, a ver, es que no sé cómo explicarme. A ver, lo podemos poner como, por ejemplo, en el sentido de que yo accedí a un cargo, pero fue, digámoslo, por un tiempo. O sea, a ver, es que no sé, pues como Verás, pertinente expresarlo podría bien claro. ser cuando tú te diste un cargo, listo, necesito un plan estratégico de comunicación y en la universidad no te explicaron absolutamente nada de ese tema. Entonces tú dices, uy, no fue oportuno, o sea, realmente mi formación no fue oportuna o no fue pertinente porque yo no supe nada de eso. O quizás fue precisamente el día que tú no fuiste a la clase y no te acuerdas y luego dices, uy, no, definitivamente no estuvo muy de calidad esta formación que yo tuve. Entonces, por ejemplo, para comprender un poquito más este gráfico, ¿sí? Veamos las barras más grandes. Entonces, hay un grupo que dice que la formación fue buena, que son las barras rojas, ¿sí? Pero que no fue, o sea, fue de calidad, digamos, le gustaron las dinámicas, los profesores, ¿cierto? A eso se refiere un poco el tema de la calidad, de los temas, que hubo, digamos, como seriedad en el proceso formativo, a eso se refiere este tema de la calidad. Y la pertinencia, si esos temas que yo vi en el curso realmente los estoy aplicando y los necesito y los requiero en mi ámbito laboral. Es decir, que a mí me dicen o me encomiendan unas funciones y yo sé cómo manejar ese tema y le doy respuesta oportuna. A eso se refiere la pertinencia de la formación. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay unas personas que respondieron, sí, fue pertinente porque lo que yo estoy trabajando, yo lo vi en mis cursos, ¿sí? Y además me parece que la calidad fue buena, aquí está, ¿no? Y otros dicen, sí, la formación fue pertinente, pero la calidad fue regular. Y otros dicen, sí, la verdad es que yo lo que estoy trabajando lo supe en la universidad y creo que la formación además fue excelente, que son estos amarillitos de aquí. Pero hay unas personas que también dijeron o que tuvieron alguna experiencia pues no muy favorable dentro del proceso formativo y dijeron, no, definitivamente no fue pertinente porque estoy desempleado. Esa puede ser una de las razones, ¿sí? Otra puede ser porque pues realmente no estoy aplicando lo que vi o lo que conocí o no le he podido dar respuesta oportuna a mis jefes sobre lo que me piden. Entonces, a mí me parece que la calidad fue regular, que es esta de acá, y que no fue pertinente porque no estoy aplicando nada y me he quedado corto o corta a veces. Y otros dicen, no fue pertinente porque por esta misma razón, sí, no he podido aplicar, no he podido dar mucha respuesta, pero considero que la formación fue buena. Y quizás el problema no radica en el proceso formativo, sino que de pronto yo no estuve muy inmiscuida en el proceso formativo, llegaba tarde a las clases, no iba a las clases, no me interesaban las clases, me la pasaba en el celular, ¿sí? Y hay gente que tiene ese proceso de introspección también y lo reconoce. Entonces aquí hay muchas reflexiones también, pues con respecto a esa percepción que tienen sobre el proceso formativo. Hay otros elementos que amplían como esa comprensión, ¿cierto? Pero que pues ya, digamos, constan en la investigación como tal. Estos son simplemente algunos resultados como de lo más importante. Luego se alcanzaron a identificar cuáles algunos elementos relacionados con el panorama de la comunicación en la región. ¿Qué se identificó? Que hay un desconocimiento del rol del comunicador social. Ni las organizaciones, ni a veces hasta los mismos comunicadores se confunden en qué deben hacer y qué pueden hacer.
¿sí? Gravísimo el tema de las organizaciones. ¿Por qué? Las organizaciones locales no cuentan aún en su organigrama con unidades u oficinas de comunicación, ¿sí? No existe esa concepción de la importancia del comunicador en estos escenarios, en las organizaciones. Y por tanto, o por esta razón, pues tampoco han tenido la necesidad de adquirir equipos, de visionar un poco más la organización hacia la parte de la comunicación externa, por ejemplo. O sea, hay esfuerzos que de pronto se los asignan a otros profesionales, como pueden ser publicistas, ¿sí? Mercaderistas incluso. Pero desde el área de la comunicación no han visto esa oportunidad. Y el comunicador social ha estado vinculado en gran mayoría a la producción de mensajes y el manejo de la información. Entonces aquí está solamente un campo, ¿sí? Solamente hemos ocupado el comunicador para una cosa, pero el resto de los campos, ¿qué? Entonces ahí es donde radica el reto, ¿no? Y no solamente de nosotros como programa, sino también de ustedes, de los estudiantes, y, o sea, es un ejercicio mancomunado en el que se construye de manera colectiva esa imagen o ese rol del comunicador, o ese sería como el ideal, ¿no? En la región. Pero el contexto dice, o el mercado laboral dice, bueno, pues yo tengo aquí la necesidad de un comunicador, o he trabajado con comunicadores, y a mí lo que me interesa es que me colabore en unos temas específicos. Entonces, ¿qué requieren esas empresas o esas organizaciones? Y que ustedes lo van a ir conociendo en su proceso formativo. Un poquito más adelante, quizás. Diagnósticos de comunicación interna y externa, para saber cómo es que está esa organización en los temas de comunicaciones, ¿cierto? Ay, perdón, ¿qué estoy haciendo por acá? Se me marcó el teléfono. El monitoreo de medios, que es también un elemento pues que se requiere para saber en dónde están hablando de mí o de mi organización, qué se dice de mí, ¿cierto? Todos estos temas. Análisis de tendencias en redes sociales, entonces yo tengo mis redes, yo quiero ver cómo estoy posicionado en estas redes. Habilidades en el manejo de herramientas digitales, todo lo que tenga que ver con comunicación digital, la producción de podcast, el audiovisual, la imagen también, el manejo de la imagen, en fin. Conocimientos en sistemas de la información, pues porque es como complementario a este tema de las herramientas digitales también, y porque muchas veces nosotros somos hombres y mujeres orquesta, entonces vamos a tener que involucrarnos en estos temas porque de pronto faltó el ingeniero de sistemas o cualquier otra eventualidad surgió y entonces yo tengo que tener el conocimiento y el manejo también más operativo de esos temas. Manejo de la imagen corporativa, que también está relacionado con el tema de las redes sociales y el posicionamiento empresarial u organizacional. Habilidades para el trabajo de campo y la comunidad es un tema también importante y otra de las áreas de desempeño complementario también e interdisciplinar, porque es un ejercicio que realizamos muchas veces con profesionales de otras disciplinas. Capacidad para realizar investigación de mercados. Bueno, esta es una actividad que se puede compartir incluso con otros profesionales de otras áreas. Todo el tema de protocolos, manuales, todo eso ustedes lo van a conocer en comunicación organizacional. Y actualización en el conocimiento de software, de edición de sonido, de video, de imagen, en fin. Esos son como algunos temas que ustedes cuando los vean deben aprovecharlos al máximo. Características que se resaltan del comunicador social de la Universidad Mariana. Esto fue algo de lo que mencionaron y reconocieron los empleadores, su proactividad, es decir, están siempre activos, proponiendo, son creativos. La expresión oral clara, esto también se resaltó mucho, ustedes tienen mucha fluidez para el manejo también de los públicos o audiencias, y la actitud de trabajo colaborativo, siempre están abiertos a trabajar, a colaborar, a trabajar en colectivo también y en grupo, ¿no?
Entonces, eso es importante y se valora mucho desde las organizaciones, porque pues no hay nada más aburridor que una persona que está toda aburrida todo el tiempo y pues le da pereza hacer todo lo que le encomiendan, ¿no? Todo lo que le han asignado como responsabilidad. ¿Qué tenemos para mejorar? Todo el tema de desarrollo de estrategias de comunicación y la planeación estratégica de la comunicación, que ustedes lo van a ver también un poquito más adelante y que van a tener que aprovecharlo muy bien. Y finalmente, ¿cuál es el reto? O sea, ¿qué nos enfrentamos hoy en día, pues teniendo en cuenta como estas características? Se requiere un comunicador más estratega y adaptable, creería yo, o que se adapte, ¿no? Con fácil adaptación a ese contexto. En el pasado se organizaban equipos de trabajo, hoy en día el ejercicio laboral requiere integralidad en el campo. ¿Eso qué quiere decir? No, es que yo soy de periodista y yo no sé nada organizacional y no me gusta y no lo voy a hacer nunca. No, realmente hay que adaptarse también a ese trabajo integral, a esos conocimientos integrales y a esos equipos interdisciplinares también. Y el involucramiento de los espacios en los espacios extracurriculares que oferta el programa. Esto es importante porque esto lo mencionaron los graduados y escuchen, chicos, la voz de los graduados, y es que ellos recomiendan o reconocen que gran parte de su éxito o de su recorrido y de su facilidad de desenvolvimiento en el mercado laboral ha sido porque ellos o hicieron parte de los semilleros o fueron de los semilleros de investigación o estuvieron vinculados o alguno de los espacios, digamos, programas de radio o el programa de televisión que había en esa época, o todos estos espacios que el programa y la universidad incluso ofertan para que ustedes participen o que sean monitores. La participación y el involucramiento en eso a ustedes les permite generar un poco más de habilidades y de competencias que finalmente se convierten en una fortaleza al enfrentar el mundo laboral. Aquí había un tema que me olvidé, que se me pasó colocarlo, lo siento mucho, y estaba por acá, y era el tema de cuál es el medio que les permite a ustedes más fácil acceder al mundo laboral. Entonces ahí encontrábamos el panorama de las redes sociales. Ay, yo no sé por qué no está aquí, a ver, permítanme un segundo. Yo recuerdo que lo puse, bueno, se me pasó entonces. Eso, entonces, ¿cuáles son como esas posibilidades que tenemos de vincularnos rápidamente? Uno de ellos, y el principal, eran los contactos, las referencias o el conocido, ¿sí? Establecer esas redes sociales. Este ejercicio que yo les propongo acá al final de involucrarse en los procesos formativos extracurriculares que ofrece el programa y que ofrece la universidad también, es lo que les permite hacer contactos con personas, ¿sí? Y como dice mi mamá, uno solo se recomienda. Entonces, ustedes también están como en ese deber de autorrecomendarse, de involucrarse en los procesos, de aprovecharlos. La etapa de la universidad es un momento en el que uno está en muchas cosas, ¿sí? Pero siempre está definiendo ese proyecto de vida. Y cuando ha superado esa etapa es cuando se da cuenta de qué ha aprovechado y qué ha desaprovechado el proceso formativo. Y cuando se enfrentan a estos escenarios es cuando dicen, ay, yo debí ponerle más atención a esto, yo debí aprovechar más esto. Entonces, creo que no es tarde, es el momento, están en cuarto semestre, quedan todavía varios semestres todavía para que ustedes aprovechen estas oportunidades. Ustedes mismos y ustedes mismas son quienes labran ese camino a partir del involucramiento que tengan en su proceso formativo, ¿no? ¿Qué más les quería decir? Bueno, eso, con respecto también a los escenarios que permiten la vinculación de los comunicadores, pues estaban en primera medida la recomendación, ¿sí? El poder tener redes sociales, pero redes sociales serias, la red social propia, que es la que dinamizamos, la que nos permite
generar alianzas, no la red social que yo tengo en el Facebook o en el Instagram, porque esa está llena de gente que usted se la encuentra en la calle y ni siquiera le saluda. No, es la red social real la que permite alianzas, interacción, acuerdos, trabajo colectivo. Esa es la red que ustedes tienen que alimentar. Y posteriormente otro de los elementos, de los campos, perdón, o de las alternativas que permiten la vinculación del comunicador a los espacios laborales es la práctica formativa. Entonces, y ahorita aprovechando que la práctica formativa se va a certificar como experiencia profesional, pues mucho mejor, o sea, que ustedes lleguen a un escenario de práctica en el que realmente hagan un buen ejercicio laboral. Ahí es donde se pone a prueba todo el proceso que ustedes han realizado todos estos años. De esa recomendación y de esa experiencia depende mucho de su desenvolvimiento posteriormente en el mercado laboral y de sus experiencias futuras laborales. Aprovechar que esto que ya se la cataloga como una experiencia profesional, porque ustedes ya no van a salir desnudos y desnudas del todo, sino que van a tener esa experiencia que son 4 meses aproximadamente, bueno, un semestre, que ya a ustedes les dice, bueno, o les permite pues tener como esa primera experiencia que es por lo que tantos profesionales han penado y han sufrido mucho tiempo, porque precisamente pues las oportunidades laborales no es que haya para todos, sino es que sean tan fáciles, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era lo que quería compartirles rápida, bueno, ni tan rápido. Bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario? A ver qué dicen por ahí en el... Listo, Sí, profe, yo. vale, muchas gracias. Vamos a dar, sí, una ronda de preguntas. A mí me parece muy importante que usted pueda aquí plantear sus incógnitas, sus ideas, también sus preguntas a la profe, que desde su experiencia como comunicadora social, ella también pasó ella también fue recién egresada, ella también estuvo en su primer año buscando empleo, ella también sabe qué es enfrentarse a toda esta dinámica de la comunicación social. Y digo más que yo porque no soy comunicador, yo entiendo el mundo laboral desde otra lógica, pero es importante que usted sepa que como comunicadora y comunicador va a enfrentar unos retos laborales muy específicos. Entonces, este me parece que es el espacio para que salga de dudas, de cuestionamientos, comparta ideas y demás. Tenemos por acá a Cristian Roberto, nos quería plantear sus ideas, te escuchamos. Sí, para la profe, pues yo quería hacerle una pregunta, era que una vez que cuando los comunicadores están ejerciendo, ¿cuál ha sido como dentro de este campo, ¿no?, investigativo en el que ella y pues su equipo de trabajo han hecho? Era que en qué, como lo diría, como en qué están ejerciendo, pues, o sea, en qué están trabajando, digamos, en la parte audiovisual o digamos en la parte de radio, o puede ser también como en la parte de la comunicación organizacional que nos comentaba la profe. Eso, profe, pues quería como conocer cuál es como el perfil que requieren ahora mismo. Bueno, no hay un perfil, bueno, eso digamos que es como relativo también a la organización, ¿cierto? Cuando tú te vinculas a una organización, y eso pasa mucho en la práctica también, en la práctica formativa, si bien hay como una línea o una tendencia específica de trabajo en cada organización, siempre se requiere realizar ejercicios ¿cómo se diría? Multicampos, multisectoriales o multiáreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo también hago la coordinación de las prácticas y muchos estudiantes me dicen a mí, profe, yo quiero una práctica en organizacional. Y entonces mi respuesta siempre ha sido, no hay prácticas netamente organizacionales, ¿sí? Si bien hay como una línea a veces en la que predomina el escenario organizacional, pero el practicante va a tener que ir a cubrir medios, va a tener que escribir, va a tener que realizar un podcast, va a tener que realizar gestión de redes sociales, ¿sí?
Entonces, las organizaciones son multifacéticas también y nosotros asimismo debemos adaptarnos a esas necesidades. Con respecto a la pregunta, sí tenía esa respuesta, sino que no la incluí aquí, es a dónde están, a qué sector o a qué campo están mayormente vinculados los graduados, ¿cierto? Ya te respondo, dame un segundo y si quieren pues pueden ir formulando otra pregunta mientras encuentro la información, porque sí la tengo, solamente que en esta presentación pues no la incluí. ¿Alguien más que nos comparta sus inquietudes? Cristian. Yo, profe. Luis, Alejandro, Escobar. Pues mi pregunta era, los estudiantes cuando, no, ¿cómo decirlo? Cuando uno se gradúa, ¿qué es preferible? O sea, si uno tiene ya la idea de montar un negocio propio, hacer un propio emprendimiento, irse por ese camino apenas uno se gradúe, o buscar en esos primeros años como la experiencia laboral siendo contratado por otra empresa antes de desarrollar un proyecto. Ay, no le comprendí muy bien la pregunta. O sea, ¿qué camino es preferible tomar los primeros años de lo que uno se gradúa? Si irse por hacer un empleado de una empresa o si uno pues ya tiene la idea clara de un emprendimiento propio, irse por el emprendimiento. Pues yo creo que eso depende también de las expectativas de cada persona, ¿no? Si hay la oportunidad de realizar un emprendimiento, ese emprendimiento también permitiría digamos, como una vinculación y una puesta en práctica también de los conocimientos o de la formación. Porque eso también, digamos, como que se alcanzó a identificar, y es que los emprendimientos, así no fueran en el área de la comunicación, estaban siendo alimentados por los conocimientos y los saberes propios de la comunicación. Entonces, por ejemplo, yo tenía un emprendimiento no sé, o alguien tenía un emprendimiento en algo de ropa, ¿sí? O de calzado. Y esta persona lo dinamizaba a partir de todas las estrategias de marketing, las estrategias de redes, por ejemplo, que se ven en la formación del comunicador. Entonces, así digamos que se iban complementando esos conocimientos. Pero eso ya depende de la expectativa de vida de cada persona, ¿no? No puede ser que una fórmula específica para cada uno, o decirte, no, tienes que irte a conseguir empleo porque de pronto esa no es tu visión, pero tú la vas diseñando en el tiempo, ¿no? O con el tiempo. Listo, y pues otra segunda pregunta ya complementando esa. En la investigación se ha podido comprobar qué camino han preferido los estudiantes que a los que se les hizo la investigación, si prefieren ir a buscar un empleo o empezar su... No exactamente, digamos, si prefirieron buscar empleo o emprendimiento, ¿no? Digamos que eso ya se identificó, fue como en la marcha, si tenían o no un emprendimiento. Pero sí, efectivamente, pues se cuenta como con el balance de quienes están empleados, quienes están desempleados, ¿no? Que fue como lo que les mostré ahorita. Y lo que les quisiera mostrar ahorita en última instancia es la pregunta que nos hacía, o que me hacía Cristian, que era con respecto al campo de la comunicación en donde se encuentran vinculados, ¿no? Entonces vemos el tema del periodismo, ¿sí? Que era lo que yo les mencionaba. El tema de la organizacional es otro campo en donde están ampliamente vinculados, lo que tiene que ver con desarrollo y cambio social. Bueno, no respondieron porque, pues por varias razones, desempleo, que eran 4, ¿cierto? Y otra persona que de pronto no quiso responder. Y otros temas que de pronto son afines o son como complementarios quizás, ¿no? Aunque no son propios del campo, la publicidad, atención al cliente y, bueno, asesoría en comunicación. Estos son los campos entonces de desempeño que ellos reportaron en ese momento de la encuesta. El periodismo, pues como con sus características, ¿no? Lo que les comentaba. Eso sería entonces lo que quería compartirles. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién más nos quiere compartir?
¿Qué más dudas, inquietudes, incógnitas surgen? Acá yo tenía otra pregunta. Dale, te escuchamos. Que, profe, pues sí, para la profe Marcela, pues, o sea, como ella estuvo, ¿no? En todo ese campo investigativo, pues tiene como el conocimiento más fresquito y digámoslo así, pues, ¿por qué razón las mujeres, mm, eh, o sea, tienen más salida laboral para ejercer, pero son menos remuneradas? Ese es como, o sea, me queda algo en duda, pues, y también como punto de análisis para hacer una investigación. Sí, efectivamente. Pues como te digo, ¿no? Y como les decía y les procuraba aclarar, la investigación no profundizó, digamos que quería hacer como un balance general, pero no profundizó en estos temas, sino que fue un tema que surgió en el camino de la misma investigación. Así sucede con las investigaciones. Y queda como, como una posible, una posible segunda fase, profundizar ya más en estos temas y por qué se dan. Hay varias investigaciones que han identificado esto mismo, ¿sí? O esta misma tendencia. Y muchas lo atribuyen a, aunque no es necesariamente la única razón, algunas lo atribuyen al asumir roles de madre y esposa, ¿no? Pero esa no es la única razón, obviamente. Habría que profundizar un poco más en ese tema. Sí, pero como les digo, fue una información que se identificó fue ya en el proceso de análisis, pero no era el centro de la investigación. Pero sí es un muy buen tema para darle continuidad, para profundizar, para entender, bueno, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es esa dinámica que está afectando a las mujeres? Esa dinámica del entorno laboral. Vale, muy bien. Y que también pues se presenten en otras áreas del conocimiento. O sea, como lo hablábamos la anterior vez, es una dimensión por la cual inclusive los movimientos feministas a nivel mundial están peleando porque es una desigualdad de género en función de salarios a nivel mundial, lo que lo que la compañera Camila nos mencionaba la otra vez, los techos de cristal. El hecho de que una condición de género pues ya tiene unas implicaciones, inclusive en cuestiones laborales, salariales, académicas, de acceso a educación, entre otros aspectos. Entonces ahí está una de las razones de por qué los movimientos políticos feministas tienen una gran razón de peso en seguir estableciendo unas políticas, unas exigencias sociales y demandas como tal, por la existencia de este tipo de situaciones que se evidencian a través de estudios empíricos, de cifras estadísticas y demás. Entonces es una dimensión mundial a nivel latinoamericano que se presenta pues en múltiples escenarios y la comunicación no es una excepción de ello. Muy bien, Cristian, muy buena tu pregunta. ¿Algo más por acá? Señoritas, no he escuchado a las señoritas, son bien activas, Marce, las señoritas aquí. Ginette, sabe estar por acá. Juliana, no te he escuchado por acá. Diana María López, Lady Dayana Guerrero. Después de esta exposición. Animados. Profe, pues yo la verdad me siento muy desanimada. No, no sé, o sea, es como que, uy, no. O sea, viendo ¿cómo es que se llama esto? Las tasas, que las mujeres casi aquí no tienen empleo. O sea, yo me sentí muy desanimada, esa es la verdad. Pero un dato adicional a lo que usted mencionaba, eh, yo creo que usted es egresada, ¿no? Y pues obviamente de parte de su género, ¿qué le tocó hacer o algo como para adquirir como un empleo estable, como un empleo que le ayude como a surgir y a seguir como en el ámbito de comunicación, de comunicadores como tal? Ay, no, niñas, no se desanimen, por favor. A ver, ¿qué les cuento? El inicio fue muy duro, fue muy complejo y les voy a hacer como una confesión también muy personal. En en el grupo en el que yo estudié el pregrado éramos más chicas y las chicas éramos mucho más juiciosas que los chicos.
Y cuando terminamos nuestra práctica, además éramos, bueno, o sea, superiores en número, muchísimas niñas y muy pocos niños. Y cuando terminamos la práctica, muchos de estos niños se quedaron empleados en sus prácticas y nosotras, muchas de las niñas no, ¿sí? O sea, un gran número de las niñas no. Y otras se vincularon también como por las mismas redes que tenían, contactos. Y era muy curioso ver que quienes fuimos como muy juiciosos también en el proceso formativo estábamos sin empleo y quienes no eran tan juiciosos y tan constantes en el proceso formativo ya estaban trabajando. Entonces eso generó muchas frustraciones, no solo en mí, sino también en personas o en mis compañeras, porque era algo que se compartía mucho con ellas también, ¿no? O lo compartíamos entre nosotras. Pero es una cuestión de tiempo y de paciencia también y de continuar estudiando y de continuar buscando, ¿no? Entonces, desde mi experiencia profesional, creo que, sí, pues laboral, creo que fue mucho también de reinventarme, de proponer, incluso de buscar también. Creo que uno no se debe no debe desfallecer uno en esa búsqueda, ¿no? Hay personas que cuentan pues con mayores posibilidades que otras, pero creo que para todos hay un lugar en este espacio siempre y cuando pues sepamos cómo aprovechar de nuestras capacidades y las oportunidades que hay, ¿no? Continuar estudiando también fue una opción importante para mí, me abrió muchas puertas, estudios de posgrado y también de vincular mi ejercicio profesional con otros campos, no con los que ya se venían trabajando. Entonces, la innovación y la creatividad creo que ahí son también juegan un papel muy importante. Gracias, profe. Pero igual sigo triste. Voy a armar una revolución de mujeres aquí en Pastos Perivera. Eso está muy bien. Profe, yo tenía una pregunta. ¿Te escuchamos? ¿Sí? ¿Ahí se escucha bien? Muy bien. A ver, espérenme un ratito. Suena mucho ruido, Marjorie, tal vez sea algo del micrófono. Profe, ¿ahí se escucha? Sí, te alcanzamos a escuchar. Habla un poquito más fuerte que te escuchamos muy lejos. Vale, profe. O sea, yo quería saber es como su opinión personal si en la actualidad sería mejor ser asalariado o mejor irse por lo independiente. Qué difícil esa pregunta. O qué difícil más bien la respuesta, ¿no? Pues creo que depende, ¿no? Depende de, por ejemplo, el trabajo independiente es algo que se puede realizar, que te garantiza como mayor flexibilidad, ¿no? Dentro del proyecto o de tu vida cotidiana, el proyecto de vida que tengas. Es algo que te flexibiliza mucho, pero asimismo implica que genere redes, que construya redes con otros profesionales, con organizaciones, que esté siempre como muy activa de abrirte ese propio camino, ¿no? Entonces, el trabajo independiente tiene sus retos también y tiene sus dificultades, claro está. Y además, pues en situaciones como por ejemplo esta de la pandemia, ustedes vieron que muchos emprendimientos independientes pues se afectaron notablemente, ¿no? Entonces, tuvieron que reinventarse también y adaptarse a estas nuevas dinámicas que estaba demandando la pandemia como tal. Eso por un lado.
En el proceso pues de vinculación, digamos, en otras organizaciones, pues la certificación, también el abrir contactos es importante, ¿no? Es positivo, bueno, dependiendo de la vinculación que tengas, pues habrá mayores garantías en una que en otra, pero sin duda, pues todo el proceso laboral implica una inversión, ¿no? Una inversión absoluta de tiempo, de energía, de recursos muchas veces, ¿no? Entonces, todos estos elementos todos estos escenarios, mejor dicho, tienen sus elementos positivos y sus elementos negativos. Lo primero que uno hace, pues generalmente es como buscar el empleo, ¿no? A no ser de que ya hayas, pues tenido como una posibilidad de emprender o de trabajar de manera autónoma previamente o quieras realizarlo. Muchos estudiantes, muchos graduados, mejor dicho, que yo he visto en estos últimos 2 años, han estado o están ahorita trabajando en sus propios emprendimientos ya después de que se graduaron. Entonces, todo eso depende también de tu perspectiva de vida, ¿no? De qué es lo que quieras y cómo quieras vivir. Entonces, no es que uno sea mejor que otro, sino que pues cada uno escoge ese espacio en donde quiere germinar. Profe, yo tengo una pregunta. Pues de hecho quisiera conocer la opinión personal del profe Diego y de usted, profe Marcela. Cuando, bueno, nosotros tenemos una idea, queremos hacer un emprendimiento, pero no tenemos el capital, ¿cómo podemos solucionar esa cuestión, esa parte? ¿Cómo lo podemos realizar? Y pues posteriormente, bueno, yo creo que la asesoría pues está también en la universidad, ¿no? Porque uno va a pedir la ayuda, obviamente, pero sin embargo, pues sería algo bueno, porque si sale una idea, digámoslo, bien completa, pues se pueden generar empleos. Entonces, eso es lo que quería saber. ¿Cómo saco yo, digamos, un capital para posteriormente llevar a cabo, pues, esa idea? Ya, pues bueno, hay algunas alternativas, ¿no? Por ejemplo, algunos acceder a través de algún proyecto. Hay gente que vive solo de gestionar proyectos, por ejemplo, ¿no? Que se postulan a convocatorias públicas y privadas. Entonces, esa es una forma quizás de empleo y de vinculación y de vincular a otras personas. Esa puede ser una opción. Y otra también, si esa les iba a decir ahorita, lo del fondo emprender, ¿no? Igual hay otras posibilidades, otros programas también, incluso de gobierno que permiten el apoyo a diferentes emprendimientos también. Y desde la parte de, digamos, como más privada de la cooperación internacional y otros organismos de financiación, generalmente pues se financian proyectos, pero para esto uno tiene que estar organizado, ¿no? Como persona natural, pues no te van a financiar ningún proyecto. Y también desde las oportunidades pequeñas que tengamos podemos ir generando esa experiencia, porque por ejemplo, muchas de estas organizaciones piden que la organización tenga 2, 3 años de experiencia, ¿sí? Entonces, si es una oportunidad de colectivizarse, de trabajar en algo que les guste, pues miren cómo pueden ir también tratando de mover y de construir esos espacios, esas oportunidades para posteriormente se conviertan en una oportunidad laboral. Sí, así es. Ahí en la página que les comparto. Bueno, pues para dar una respuesta al compañero, tienes varias opciones, ¿no? Empezar pues por los banqueros. Los banqueros te prestan la plata que tú quieras, no hay problema. El hecho es que te cobran esta vida y la otra en intereses como tal, ¿no? Hay unos programas de gobierno, unos programas como el Fondo de Emprender, son programas del Estado que lo que buscan es motivar la creación de esas ideas de emprendimiento o fortalecer ya empresas e ideas como tal que están en marcha. Son fondos que pues operan desde diferentes lógicas, algunas con capital semilla, es decir, con recursos para poner a rodar tu idea,
otra con asesorías técnicas en tus ideas de emprendimiento. Entonces, son diferentes estrategias que tiene este tipo de políticas que las administra el SENA como tal para ideas de emprendimiento y que tú puedes mirar convocatorias y presentar como tal proyectos en ese sentido. Hay otra pregunta que tenía por acá la compañera Valentina, que dice, bueno, y esta dinámica laboral, estos contextos salariales y demás, ¿solo se sitúan, o estos problemas solo se sitúan en el campo de la comunicación o en otras profesiones también pasa igual? Y entonces debemos entender que es una cuestión, como leíamos en una de las clases, es una cuestión obrera. No importa en dónde se desempeñe el obrero, pero el burgués está ahí dándole al obrero, mejor dicho, con el mundo en el cuello en las diferentes profesiones. O sea, es una cuestión, dice Marx, de clase social. Ya a los banqueros, si nosotros hacemos un estudio aquí de a qué banquero le fue mal en el último año, ninguno de los banqueros en Colombia bajó de 10.000 millones de pesos en ganancias netas. Ningún banquero en Colombia. Pero si vamos a hablar cómo les fueron a las profesiones, cómo les fueron a los salarios de los trabajadores, ahí sí encontramos un problema de clase mucho más amplio. Y en diferentes profesiones, pues se las encuentra de diferentes aspectos, ¿no? Tengo un conocido que durante su formación como ingeniero de petróleos, ya proyectaba algo así como un salario de 10 a 12 millones de pesos. Uno dice, oh, claro, ingeniero de petróleos, increíble, eso debe ganar un platal. Va a cumplir 7 años sin encontrar su primer empleo. Entonces, miren cómo en unos casos se especifica las dinámicas laborales de unas formas y en otros, como la típica o la muy común que se cree hoy en día, no estudiemos derecho porque eso da plata. Habría que analizar en qué dimensiones da cuando estás en un mercado laboral saturado de ese tipo de profesionales. Vaya a contar semestralmente, cuántos abogados gradúa la Universidad de Nariño, la Universidad Cooperativa, la Universidad Mariana, el CESMAC y los que vienen de Universidad del Cauca o que vienen de otra parte del país. Entonces tenemos que entender que en unos espacios profesionales está saturado el mercado laboral, en otros no está saturado el mercado, pero las condiciones laborales no son las mejores. En otro, como te decía, hay una crisis en la matriz productiva, en la petrolera, por ejemplo, en lo que tenga que ver con minas o demás. Los precios del petróleo están cada vez más hacia el abismo, entonces como que la crisis laboral es bastante significativa en diferentes aspectos. Los burgueses no, la burguesía está divinamente, les van a quitar un impuesto más, les van a dar subsidios, a Bianca le van a prestar una platica, 370 millones de dólares, una platica para la gente de Avianca, para que está perdiendo unos pesitos. Entonces, miren que Marx es vigente en esa lógica, ¿no? De entender que esto es un problema, un conflicto de clase como tal, que aborda pues diferentes escalas. Retomando un poco las ideas que nos ha presentado, pues nosotros, yo he venido recogiendo algunas. El hecho de saber, me parecía interesante, el hecho de saber que de los 28 egresados que ingresan a la muestra, póngase a pensar, es un poco analítico el hecho de que 23 se queden en Pasto. Eso ya nos está diciendo algo, y es que hay una saturación del mercado local. Hay que buscar también otros horizontes, otros referentes. Y es que la comunicación social puede tener un impacto no solo en el impacto urbano, o sea, también pueden ser necesarios en Ipiales, en Tumaco, en Túquerres, en las alcaldías, en las gobernaciones, en las empresas como tal. Entonces, si usted sale con la expectativa a obtener un puesto en Pasto, o sea, por poco y que quede cerquita a mi casa, es que, profe, yo quiero un trabajo en que me paguen un platal y cerquita a mi casa para no tener que irme muy lejos, pues es complicado porque la competencia laboral, como le digo, es fuerte en estos espacios. La mayoría, por ejemplo, de profesionales que ingresan al mercado laboral van a buscar esos primeros 2 años de experiencia en lugares rurales, en lugares alternativos, fuera del país o fuera de la región, porque necesitan construir ese primer núcleo de experiencia laboral. Con decirles que en mi primer trabajo yo gané 80.000 pesos el mes. Entonces, y lo hice más que por esos 80.000, porque me den un certificado que diga trabajó, tiene 1 año de experiencia, porque eso me iba a posibilitar acceder a otro tipo de mercados laborales.
Y eso pues nos lleva a entender también la cuestión del periodismo, ¿no? Hay trabajo en el periodismo, sí, pero en bajas condiciones laborales. Hay trabajo con el Estado, sí, en menos cantidad, pero en mejores condiciones, que es otro tipo de la cuestión. Lo que encontraba, por ejemplo, la dualidad, ¿no? Entre la pertinencia y la calidad. Yo pongo un ejemplo muy práctico y es el hecho de decirles a ustedes, los invito a hacer un curso para manejar máquina de escribir y les voy a proyectar en VideoBeam y les voy a traer máquinas de escribir último modelo y voy a hacer unas explicaciones geniales. Es decir, la calidad del curso es buenísima. El profesor nos enseñó con videos, con tutoriales, con máquinas de escribir. Pero la pertinencia, es decir, ¿para qué se necesita hoy en día un profesional o una persona con un curso de máquina de escribir? Entonces, sí mira la diferencia entre un curso de buena calidad, una formación de buena calidad, pero de escasa pertinencia. Sí, mira, entonces hay algunos que son, te preparan muy bien, te vamos a enseñar a digitar con los dedos en la máquina de escribir, pero la pertinencia es muy baja porque ya las organizaciones no te necesitan. Entonces, esa es la relación pertinencia-calidad. Los egresados decían, sí, aquí te preparan muy bien, hay muy buena calidad en la formación, pero el contexto laboral es el complicado en este sentido. Otra cuestión, pues, eran los tipos de contratación, los que nosotros estábamos trabajando. Son muy escasos, tal vez, esos indefinidos, con prima, prestaciones, subsidios y todo lo que quieras. Es más que todo hoy en día por OPS o por labor. Y necesito que edites esta pieza audiovisual o que necesito que hagas estas actividades y se rompe el lazo, como habíamos establecido. Y me parece muy, muy importante el hecho de que los egresados mismos, que la investigación recoja esa idea de participar e involucrarse en actividades extracurriculares. Eso es fundamental, estudiantes, porque eso es lo que te va a diferenciar de los demás. El hecho de que en una convocatoria tú digas, mire, yo participé en semilleros, estos no. Mire, yo participé voluntariado en la radio universitaria, estos no. Ya estamos a mitad de semestre y les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya han hecho, qué sé yo, trabajos en las redes sociales o en los medios de comunicación? Aquí en Pasto hay una red universitaria, que es la red de la Universidad de Nariño. ¿Cuántos de ustedes ya han participado en los programas, ya han tenido ese acercamiento? Tenemos que hacer actividades extracurriculares. No nos quedemos únicamente con lo que hay en clases, con lo que se trabaja en clases, porque todo vamos a salir igual. Haga cosas que los demás no están haciendo. Métase en cursos de edición, en cursos de manejo de software, en cursos gratuitos, inclusive que ofrece el SENA en la modalidad virtual, para que usted empiece a tener esas distinciones, ¿ya? Esos elementos le permiten a usted diferenciarse de los otros compañeros que ahorita pues son compañeros, pero que luego son competencia laboral. Entonces es una cuestión como que empieza a diferenciarse y tener esa lógica en ese sentido. Me parece que esas son las ideas que recoge la profe en la investigación y complementamos pues lo que vimos nosotros conceptualmente, pero ya aterrizado al campo de los comunicadores y las comunicadoras sociales. Por acá dice Cristian, ¿tiene otra pregunta? Claro que sí, escuchamos a Cristian. Profe, yo tenía una pregunta antes, porfa. Con Cristian y luego con Santiago. Profe, yo tenía una pregunta, era con respecto a lo de la práctica. Por ejemplo, cuando ya el estudiante está en su etapa práctica y bueno, finaliza esta práctica, pero la empresa le dice, no, pues ya hasta aquí llegó tu tiempo y pues lastimosamente, desafortunadamente no se puede. Entonces, posteriormente, cuando, o sea, ese tiempo que hizo en la práctica le puede servir para ejercer, digamos, en otro, o sí, en algún otro cargo, en otra empresa, perdón, quiero decirlo. Listo, vale, recogemos ahorita tu inquietud. Claro que sí, el lugar de práctica pues es una carta de presentación buenísima en diferentes lugares, ¿no? No es lo mismo que digas, vea, yo hice mi práctica profesional, qué sé yo, en New York Times, en El Espectador, en el diario El Tiempo, fui asistente del editor de la revista Semana. O sea, entonces dicen, no, pues este man estuvo metido ahí, algo aprendió, algo miró, algo aprendió, tiene unas competencias específicas, conoce gente. Entonces, mire que el hecho de ser una práctica es una pequeña tarjeta de presentación que tú vas a tener a futuro.
a decir, no sé, que hizo la práctica tal vez en una pequeña emisora radial en Hong Kong, en Kuala Lumpur, en donde la audiencia era de 2 o 3 personas. Entonces, como que esas prácticas también tienen lugares de incidencia. Yo lo veo así. A mí la práctica profesional me permitió decir, hey, no tengo experiencia, pero hice la práctica profesional en este lado y me fue muy bien porque aprendí estas características. Esa sería mi visión. Ahorita recogemos la de la profe Marce. Santiago, tenía una pregunta. Sí, profe, ¿me oye? Sí, te escuchamos. Ok. Mi pregunta era, ¿cuál es el trabajo o el puesto más viable para un comunicador recién egresado de la universidad? Bueno, según las estadísticas y lo que nos mostraba, el trabajo periodístico. Muchos de los recién egresados se vinculan en el trabajo periodístico, en una emisora, en un trabajo, ahí está la profe de regreso, en un trabajo editorial, pero tenía pues la dificultad de que hay mayor probabilidad de que te vincules, pero las garantías salariales pues son muy bajas. Entonces como que es una cuestión. Escuchemos a la profe Marce en torno a esas dos preguntas, profe. Qué pena, que me repiten la primera pregunta, es que me estaba llamando el director. Ah, ya, bueno, la primera era de Cristian, de qué tan importante o qué tan recomendable es la práctica profesional como una tarjeta de presentación laboral. Es decir, el lugar en donde hago mi práctica me sirve como un referente en la dinámica laboral. Era esa, ¿cierto? La pregunta, Cristian. Sí, profe, era eso y aparte, pues como en muchos de las empresas exigen, por ejemplo, años de experiencia, ¿no? Entonces, más que todo iba ligada también con eso. Posterior, o sea, digamos que yo hice la práctica en tal lugar, pero no es, digamos, el tiempo necesario para que sea como los años de experiencia que piden las empresas. También va ligado a eso también. Sí, bueno, hay varias aristas también, ¿no? Una de ellas era la que les mencionaba hace un rato y es que precisamente por fortuna a partir de este semestre pues ya se puede contabilizar esos meses o esa práctica independientemente de la duración. Las monitorías también cuentan como una experiencia profesional, no laboral, profesional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí no te están remunerando nada, ¿no? Sin embargo, es una experiencia de trabajo. Entonces, esos meses, digamos, se pueden ir contabilizando ya en adelante cuando ya te enfrentes como a un escenario laboral propio. Ahora, ¿cuál es el beneficio también? Pues que obviamente tener una buena referencia de esa etapa de tu vida, pues también le va a dar como un buen aspecto a tu hoja de vida que no tener nada, como sucedía anteriormente, ¿no? O sea, salían en blanco y en blanco. Entonces, la oportunidad, pues, y la invitación también era esa, ¿no? Que si hay otros espacios que puedan ser certificados, van contando como experiencia de su hoja de vida. Entonces, su jefe puede que diga, o bueno, el futuro jefe o el posible jefe, podría revisar su hoja de vida y mirarla y decir, pero no has hecho nada, o sea, no tienes nada, absolutamente nada. Entonces, es muy diferente eso a que vea y que diga, bueno, realizaste tu práctica en este lugar, fuiste monitor de esto, bueno, asististe a este congreso, bueno, eso es algo ya que da cuenta de un involucramiento, de un proceso formativo como tal. Entonces, esos son elementos que se valoran también dentro de las hojas de vida. Gracias, profes. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más hay por acá? ¿Qué otra pregunta? ¿Algo más? Había A mí, una pregunta, ¿no? oh, sí, de Santiago nos preguntaba que, pues, según el estudio, ¿cuál era como la principal campo de actuación laboral de los egresados apenas se gradúan? Sí, el periodismo, ¿no? Lo que mencionaba, el periodismo es aquel escenario que te permite vincularte rápidamente, sin experiencia, digamos como de manera más abierta, pero pues obviamente las garantías laborales son más complejas, la permanencia no está, digamos, definida ni
ni es permanente, o sea, valga la redundancia, o sea, no hay una vinculación, pues, ni una proyección tampoco, pues, a futuro. Sin embargo, hay gente que, pues, se adapta a esta dinámica y le gusta ese trabajo, entonces puede continuar en este campo desempeñándose bajo las condiciones que presenta, ¿no? Pero también hay que ver el lado positivo, y es que queda como en dos ámbitos, ¿no? Uno, que te permite experiencia, te permite hacer experiencia, enfrentarte como a tus vacíos, a tus dificultades, a tus conocimientos, a tus saberes, eso es importante también. Y lo segundo es que te abre también la posibilidad de gestionar contactos, ¿no? O sea, tampoco es del todo malo, hay que verle como el lado positivo también. Pero pues, sin embargo, lo que buscan o lo que esperaría pues un profesional recién graduado es tener como una mayor expectativa, ¿no? O tener como mayores proyecciones laborales. Y pues esto puede ser un poco contraproducente con las expectativas que tenemos. Listo, muy bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta para terminar? ¿Alguna observación? ¿Comentario? Santiago dice, muchas gracias a los profes. ¿Alguien más que diga gracias? Recibimos agradecimientos a la invitada de hoy. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias a ustedes entonces y mucho ánimo. Gracias, profe. Estamos en contacto, chicos y Gracias, profe. Lo dudo, pero gracias, profe. Un abrazo. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, profes. Gracias. Gracias Bueno, por todo pues. y a la profe también por las diapositivas. Muy bueno, muy interesantes esos datos. Qué Gracias. bueno, qué bueno. Listo, pues. Bueno, muchas gracias entonces a todos ustedes, a la profe por brindarnos un espacio de su tiempo. Y nos encontramos entonces el día martes, 5 de la tarde, para realizar la última actividad del portafolio. Téngalo listo porque el día miércoles lo recibimos. Portafolio de actividades se recibe el día miércoles con la última actividad que vamos a hacer entre este martes y miércoles. Vamos a hacer la última actividad y listo. Entregamos el portafolio y tenemos entonces cerradas las 3 calificaciones. La participación oral de cada uno de ustedes, el acta de clases, pues falta entregar los compañeros de esta semana, y el día miércoles se entrega el portafolio ya con las 3 actividades, ¿listo? Así que nos volvemos a ver el día martes a las 5 de la tarde, si nada extraordinario ocurre. Cuídense, protéjanse y vayan pensando en qué será de ir pensando este fin de semana, en la vida, en el cosmos, en el futuro laboral que nos espera. No les va a ir muy bien. Listo, entonces. Nos vemos entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias, profe. Profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias. Yo, profe, gracias.